¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda a la más relevante de México y de todo el mundo. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos como siempre la más cordial bienvenida y saludamos también a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola Nidia. Vámonos con toda la información. En su sesión de este miércoles, la primera sala determinó cuáles son las obligaciones de las empresas aéreas en caso de que un usuario no pueda abordar un vuelo por sobreventa de boletos. La primera sala de la Corte determinó que las aerolíneas comerciales deben indemnizar a los pasajeros a quienes se les niegue el abordaje por la sobreventa de los vuelos. Al resolver un amparo directo en revisión, la sala analizó el artículo 52 de esa ley. Esa norma establece que, en caso de que haya sobreventa de un vuelo, las aerolíneas tienen que proporcionar a elección del pasajero alguna de las siguientes opciones: el reintegro del pasaje, el transporte en el primer vuelo disponible, además de la cobertura de alimentos y hospedaje a cargo de la aerolínea durante el tiempo de espera, o bien la reprogramación del vuelo en una fecha que convenga al pasajero. De acuerdo con el último párrafo de ese artículo, deben indemnizar por lo menos el 25% del valor del boleto en caso de elegir la primera o la tercera de las opciones referidas. De acuerdo con la sala, la segunda opción niega de manera irrazonable la posibilidad de que los pasajeros sean íntegramente resarcidos, lo que es inconstitucional. Por lo tanto, las aerolíneas comerciales deben indemnizar a los pasajeros a quienes se les niegue el abordaje por la sobreventa de los vuelos, con independencia de ofrecerles las opciones descritas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La primera sala de la Corte determinó que es válido el incremento de las sanciones en casos de secuestro exprés cuando el delito es cometido por ciertos servidores públicos o por quienes se ostenten como tales. Esto en la revisión de una resolución en la que se negó el amparo a una persona quien se hizo pasar por agente ministerial para realizar un secuestro exprés y que fue sentenciado por ese delito. El inculpado interpuso un recurso de revisión en el que alegó la inconstitucionalidad de la pena de 50 a 100 años de prisión prevista en la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, toda vez que consideraba que la pena es excesiva. Y por su parte, la segunda sala de la Corte resolvió un asunto en el que una persona impugnó la decisión del ISSSTE de cancelarle la pensión por viudez por contraer de nueva cuenta matrimonio. La segunda sala de la Corte determinó que la pensión por viudez no debe terminar al contraer nuevas nupcias o vivir en concubinato. De acuerdo con la sala, es inconstitucional que se establezca que el viudo o viuda que contraiga matrimonio o se una en concubinato recibirá como única y última prestación el importe de 6 meses de la pensión de viudez que recibía, conforme a la ley del ISSSTE. Explicó que condicionar la pensión a un estado civil es injustificado, ya que toda persona tiene el derecho de formar una familia. Detalló que se trata de un derecho que se formó con las aportaciones del trabajador durante su vida productiva para garantizar la subsistencia de sus beneficiarios tras su muerte. Por ello, negar la pensión por viudez cuando la viuda o viudo se vuelve a unir en matrimonio o concubinato resulta contrario a los principios de igualdad y no discriminación y a los derechos fundamentales a la familia y a la seguridad social. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Este miércoles entregaron a integrantes del máximo tribunal del país las conclusiones del conversatorio de participación ciudadana para la transformación del Poder Judicial Federal que organizó el partido Morena en la Cámara de Diputados. El fortalecimiento de la justicia local es uno de los temas pendientes, aseguró el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez Potisek. También no olvidar el mejoramiento y el fortalecimiento de la justicia local, que es la puerta de entrada del ciudadano a la justicia. Es decir, la justicia local es la puerta de entrada donde el ciudadano se confronta a un mal juicio familiar, a todos los temas que más le pueden doler.
Lo anterior al asistir a la Cámara de Diputados en representación del Pleno para recibir las conclusiones sobre los conversatorios organizados por el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en compañía de las ministras Loretta Ortiz Alf y Yasmín Esquivel, quienes destacaron la importancia del diálogo entre poderes. Realizar ejercicios de apertura legislativa como este favorece el intercambio de ideas, perspectivas, experiencias, a la vez que fomenta el involucramiento ciudadano en los procesos de creación y modificación de leyes. Es importante mantener esta comunicación entre quienes tenemos la responsabilidad de aplicar la ley a los casos concretos y quienes determinan el contenido de las normas. El ministro recordó a los legisladores que el Poder Judicial está conformado por más de 45,000 servidores públicos. Por su parte, la ministra Loretta Ortiz expuso ejemplos desde el derecho comparado de los procesos de elección de ministros en otros países. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. El segundo tribunal colegiado en materia civil y administrativa del 9º circuito determinó que las concesiones para prestar el servicio de transporte público sí pueden embargarse, a pesar de, prohibirlo la ley en materia de San Luis Potosí. Si se trata de garantizar el pago de alimentos de una niña, niño o adolescente, ya que en este caso opera como garantía para que se cumpla con la obligación alimentaria. Lo anterior, al realizar una interpretación conforme del artículo 35 de la Ley de Transporte Público de dicho estado con el artículo 4 constitucional, debido a que consideró que corresponde al Estado adoptar las medidas que resulten necesarias para satisfacer las necesidades alimentarias de manera adecuada de este sector de la población. En su sesión de este miércoles, el Tribunal Electoral resolvió diversos asuntos relacionados con Morena y los remanentes financieros de partidos políticos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó investigar de nueva cuenta si 3 de los aspirantes de Morena a la presidencia de la República incurrieron en actos anticipados de campaña y vulneración a principios constitucionales durante su participación en un evento masivo realizado el 12 de junio pasado en Toluca, Estado de México. Por mayoría de 4 votos a 2, los magistrados revocaron la resolución de la Sala Regional Especializada en la que había determinado la inexistencia de los actos atribuidos a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López y que fueron denunciados por el PRD. Determinaron que sí hay elementos de prueba suficientes para acreditar que el evento denunciado no solo estuvo dirigido a militantes de Morena. Se propone revocar la resolución para el efecto de que la sala responsable emita otra determinación en la que analice nuevamente la posible comisión de actos anticipados de campaña, así como la posible vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, tomando en cuenta las características y particularidades del evento. En otro asunto, la Sala Superior revocó la resolución del Consejo General del INE que había impuesto una sanción al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros por la colocación de 2 lonas con propaganda electoral a favor de los entonces candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador y Napoleón Gómez Urrutia. Por mayoría de votos, los magistrados determinaron que se actualizó la caducidad de la potestad sancionadora de la autoridad responsable, es decir, que se acabaron los 2 años que tenía el INE para emitir la resolución. Aquí la responsable se excedió del plazo que tenía para ejercer su potestad sancionadora por 3 meses y 13 días, sin que se advierta una excepción que justifique el incumplimiento a un plazo legal. En otro asunto, el Tribunal Electoral confirmó por unanimidad de votos que los partidos políticos están obligados a devolver los remanentes del financiamiento público y privado de conformidad con las leyes vigentes. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Vámonos rápidamente a unos mensajes, pero antes déjeme informarle un tuit que publica esta noche la Defensoría Pública Federal y dice, con relación al caso de la jueza Angélica Sánchez, la resolución de un tribunal colegiado implica que continúe su proceso en libertad. Publica o lo fecha precisamente este 12 de julio de 2023. Dice el día de hoy, 12 de julio, se llevó a cabo la sesión para resolver el recurso de queja, a través de la cual la jueza Angélica Sánchez
Hernández solicitó que se revisaran los efectos de la suspensión provisional que se dictó respecto de la prisión preventiva reclamada. Volvemos. Al regresar, las primeras 24 horas son cruciales para localizar con vida a una persona reportada como desaparecida. Vámonos con más información. Fíjese que al participar en un evento organizado por diversas agrupaciones de abogados y notarios con motivo del Día de la Abogacía, el ministro Javier Lainez Potisek llamó a los profesionales del derecho a contribuir a la defensa de la Constitución. Aseguró que resulta indispensable contribuir en la consolidación del Estado de Derecho, al fortalecimiento de la división de poderes y de la independencia judicial con el fin de proteger los derechos de la población. Así lo dijo. Por eso para mí, como abogado, en todo caso del sector público, pues este día es importante. Yo creo que la defensa de la Constitución por parte de todos nosotros, el entender, e insisto, por eso me gusta dar clases y por eso me gusta transmitir a mis alumnos toda esta parte de vivencias o de experiencia en esta evolución que tuvo México en los últimos 35, 30 años. Me gustó la frase de generación de transición que me parece algo valioso y que tenemos de verdad que cuidar. Y precisamente sobre este tema, las cámaras del canal del Poder Judicial de la Federación recopilaron las interesantes impresiones de juezas y magistradas en este sentido. Veamos. Es una tarea apasionante, es un quehacer que nos involucra en la sociedad y que tiene una importancia primordial, porque podemos estar de cualquier lado de la abogacía, podemos estar representando a personas que están siendo vulneradas en sus derechos. Para mí ser abogada es un compromiso con la sociedad. No me imagino hace algunos años cómo algunas mujeres pugnaban por estudiar la licenciatura en Derecho. Hoy día que existen estas igualdades para todas las estudiantes, quiero decirles que vale muchísimo la pena. Siempre están en nuestras manos cuestiones de vida, cuestiones de libertad, cuestiones del patrimonio, cuestiones de la familia de todas las personas. Entonces implica un compromiso con cada una de las personas que se acercan a mí para pedir justicia. El poder poner todos los talentos al servicio de la defensa de los derechos humanos, de los derechos de la familia, de todos los derechos de las personas, la defensa de la dignidad humana. Eso para mí es ser un abogado. Observar la sociedad es nuestra función. Y al momento de estar en la inmediación, en la audiencia, de que nos están escuchando, explicarnos con un lenguaje sencillo, con un lenguaje ciudadano, donde nos puedan entender. Y mire, esta celebración o sobre la misma, las barras de abogados hablaron de los retos que enfrentan los profesionales del derecho. Este 12 de julio se conmemora el Día del Abogado. Desde hace 63 años, en México se reconoce la labor de quienes deciden dedicar su vida a la defensa y protección de los derechos e intereses de otras personas al presentarse un conflicto legal. Se estima que en el país hay poco más de 450,000 abogados, y frente a los nuevos paradigmas del mundo del derecho, todos ellos enfrentan retos importantes dentro de su profesión. Hoy día, hay que admitirlo, tenemos graves retos, graves embates al Estado constitucional de derecho, a la independencia judicial, y son los jóvenes del futuro que van a recibir esa estafeta de nuestra parte y que tendrán que enfrentar esos enormes retos que tenemos por delante como abogados. El conocimiento aplicado a partir de las nuevas tecnologías, la ética profesional, así como la actualización, deben ser constantes para las y los abogados. De ahí la importancia de la colegiación. Ya hay toda una posición en nuestra profesión de actualizar nuestros conocimientos tecnológicos y de buscar y aprovechar esas nuevas tecnologías
para aplicarlas a nuestro desarrollo profesional y en beneficio no solo de la abogacía, sino de la sociedad en general. Y esto generaría la seguridad en la sociedad de que al abogado que contratan, si está colegiado, será necesariamente un abogado debidamente preparado y actualizado. Enhorabuena a todas las y los abogados de México por la labor que desempeñan en la búsqueda de bienestar y justicia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Efectivamente, un abrazo a todas las abogadas y abogados en nuestro país hoy en su día. En otros temas, de acuerdo con especialistas universitarios, en el caso de las personas desaparecidas, las primeras horas son fundamentales para localizarlas con vida. En México, después de 72 horas, solo aparece el 30% de las personas extraviadas. Las primeras 24 horas son esenciales para hallar a una persona desaparecida con vida, señalaron especialistas de la UNAM. Entonces, al dotarle de una luz de emergencia, ¿no?, todas las acciones deben de ser prioritarias, ¿no? No deben de mandarlos a casa como, bueno, espere usted 72 horas y ya viene a ver qué pasa. Porque lo que se ha visto a nivel internacional es que las primeras horas son las determinantes para poder justamente encontrar a una persona con vida. Indicaron que las autoridades mexicanas comienzan la búsqueda 3 días después, lo que disminuye las posibilidades de encontrar con vida a la víctima. Tratamos de tener contacto directo con familiares, con colectivos de búsqueda, para justamente tener en la realidad cómo se está viviendo este patrón de desaparición. Señalaron que la modalidad de buscar después de 72 horas nació en Europa, en donde 4 de cada 5 personas regresan a casa. Sin embargo, dijeron que en México adoptaron este esquema sin considerar los altos índices de violencia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Muchas gracias, Rosy. Durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los participantes se pronunciaron en favor de investigar el patrimonio de origen ilícito de las bandas que se dedican a la trata de personas. Diferentes organizaciones y especialistas presentaron un pliego petitorio de acceso a la justicia para víctimas de trata ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como parte del 187 periodo de sesiones de la CID, entre toda una veintena de propuestas, destacaron que los estados investiguen el origen ilícito de los recursos económicos de las organizaciones criminales de trata y la elaboración de un diagnóstico anual de cumplimiento de obligaciones internacionales por parte de los estados. Solicitamos que se exija a los estados investigar el patrimonio económico de origen ilícito de los tratantes, aplicando medidas cautelares como el embargo, la incautación de bienes, el congelamiento de cuentas bancarias, la extinción de dominio, entre otras. Además de otras como identificar a las víctimas de trata, elaborar marcos jurídicos robustos, capacitación y medidas de reparación para los afectados. Exigir a los estados financiar la lucha contra la trata de personas, destinando, por ejemplo, un porcentaje de impuestos derivados de algún sector económico como el turismo para programas de prevención de trata y asistencia a víctimas, de manera de financiar la sostenibilidad de un fondo de reparación. Afirmaron que las políticas restrictivas no han impedido la migración, sino que la han hecho más cruel, inhumana y peligrosa, pero también con un desplazamiento de personas en condiciones de clandestinidad, contribuyendo a una situación irregular aprovechada por tratantes para someter a los migrantes a situaciones de explotación, sin capacidad de ofrecer resistencia ante la amenaza de deportación, de su subsistencia o de su vida misma. Pues así, este tema. Y en otras cosas, durante un foro que se llevó a cabo en la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país, se reveló que solo 18 entidades cuentan con leyes de voluntad anticipada. Se estima que 9,000 personas han ejercido el derecho a la voluntad anticipada en la Ciudad de México. De estas, 4,658 personas mediante firma de documento que avala los deseos para el final de su vida, y 3,377 con formatos registrados en la autoridad capitalina. En conferencia de prensa, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México indicó que 18 entidades federativas cuentan con esta ley que permite a enfermos terminales decidir si continúan o no
con tratamientos que prolonguen su vida. La Ciudad de México es la entidad federativa que es pionera en las leyes y en los marcos normativos sobre voluntad anticipada. De hecho, la primera ley al respecto se publica, como ya lo señalaba la secretaria, en el 2008. Por otro lado, la secretaria de Salud de la Ciudad de México dijo que el personal del sector salud tiene la obligación de ofrecerle al paciente la libertad de decidir cómo desea vivir y garantizar que se respete este derecho. Y nuestro compromiso como profesionales de la salud, contribuir a erradicar las desigualdades sociosanitarias, que se expresan de muy diversas formas, pero una de ellas, una forma dramática, es las diferencias al morir. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Vámonos ahora a las breves de México. El Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Toluca sentenció a 20 años de prisión a Saúl N., ex policía en Tepeji del Río, Hidalgo, por compartir información de operativos de seguridad con una banda delictiva. La organización Inside Crime señaló que el aumento de feminicidios en México está relacionado con el crimen organizado, fenómeno que incrementó con la militarización y la llamada guerra contra las drogas. Serán destituidos los funcionarios encargados de la conservación y mantenimiento del Hospital General 18 en Playa del Carmen por la muerte de una menor en un elevador, informó el IMSS. Además, se iniciará una denuncia penal contra la empresa encargada del servicio. Autoridades de Jalisco suspendieron las labores de búsqueda por el atentado en Tlajomulco, que cobró la vida de 6 personas y provocó heridas a 12. Informaron que el ataque fue una trampa a través de una falsa llamada a una madre buscadora. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Costa Rica no es internacionalmente responsable de la violación a los derechos a la libertad personal y a las garantías judiciales, en particular al derecho a la información y acceso efectivo a la asistencia consular en el caso Scott Cochran. Tampoco se encontró responsabilidad de no garantizar el acceso a un juez imparcial ni el derecho de recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior. Este asunto fue promovido por el ciudadano estadounidense Scott Cochran, quien en 2004 fue sentenciado por un tribunal de Costa Rica a 45 años de prisión por los delitos de suministrar drogas, producir y difundir pornografía infantil en agravio de una serie de infantes. Por unanimidad, la Corte resolvió que, 4, el Estado no es responsable por la violación de los derechos a la libertad personal y a las garantías judiciales, en particular el derecho a la información y acceso efectivo a la asistencia consular. Las breves del mundo. Asociaciones de alumnos protestaron en Roma, Italia, luego de que un tribunal absolviera al vigilante de una escuela que realizó tocamientos de índole sexual a una alumna adolescente, pues argumentó que el acto no constituye un delito, ya que solo duró entre 5 y 10 segundos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a una empresa con sede en México y a 10 mexicanos, entre ellos varios miembros del cártel de Sinaloa, por el tráfico de fentanilo a territorio estadounidense utilizando precursores de China. El gobierno de Francia desplegará a 45,000 policías en París durante la celebración de su fiesta nacional, desde el jueves hasta el sábado próximos, ante el riesgo de incidentes, luego de la ola de disturbios por la muerte de un joven a manos de la policía. La Organización Mundial de la Salud advirtió que han aumentado los brotes del virus H5N1 de la gripe aviar, por lo que podría mutar e infectar fácilmente a las personas. Ante ello, pidió tener mejores controles y medidas de seguridad en las granjas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Muchas gracias, Jesús. Trabajadores informales y precisamente de plataformas digitales denunciaron que son víctimas de discriminación y exclusión.
En América Latina, los derechos laborales de las personas trabajadoras en el sector informal no son reconocidos ni respetados. En una audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones y especialistas reflexionaron sobre el trabajo en plataformas digitales y de reciclaje en la región. Venimos de los sectores más pobres y vulnerables de la misma sociedad y hemos sufrido discriminación, exclusión y muchas formas de pobreza. Los trabajadores de plataformas digitales estamos en condiciones de alta informalidad, precariedad laboral. Sin embargo, nuestra labor no ha sido valorada ni se nos han garantizado condiciones dignas. Durante la audiencia pública en el marco del 187 periodo de la Comisión, destacaron que en la región se han detectado 25 sentencias judiciales sobre el trabajo en plataformas digitales en 9 países. De ellas, en 47% se toma en cuenta la existencia del contrato de trabajo de relación laboral subordinada. En el caso de México, existe un proyecto de ley para reconocer la relación de trabajo en las plataformas digitales, cuyo análisis ha sido pospuesto. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Organizaciones de la sociedad civil demandaron al gobierno federal suspender las obras del Tren Maya en el tramo Bacalar-Chetumal, esto con el fin de abrir un proceso de consulta y para llevar a cabo estudios que permitan tomar decisiones de manera responsable. Advierten que el actual trazo de las vías por encima de los humedales no ha tomado en cuenta su enorme valor para el medio ambiente, ni tampoco los procesos de conectividad entre ecosistemas acuáticos, afectando sus flujos naturales y con ello modificando el hábitat de cientos de especies de flora y de fauna. El tipo de cambio se ubicó en 16 pesos con 85 centavos por dólar, favorecido por el descenso de la inflación en Estados Unidos, de acuerdo con información del Banco de México. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales informó que en junio aumentaron las ventas en supermercados y tiendas con más de un año de operación en 9.3% respecto a igual mes de 2022. Y en las que abrieron en los últimos 12 meses, las ventas crecieron 12.4%, impulsadas por el hot sale. Entre 2018 y 2021 disminuyó la capacidad de ahorro de la población en 9.2 puntos porcentuales debido a la pandemia. Actualmente la mayoría de los mexicanos que ahorran utilizan principalmente cuentas de ahorro y nómina. Destaca que solo 39.2% de la población de 18 a 70 años tiene una cuenta de ahorro para su jubilación, según un estudio de la organización México Cómo Vamos. La deuda pública mundial alcanzó la cifra récord de 92 billones de dólares en 2022, resultado del endeudamiento de los gobiernos para enfrentar crisis como la pandemia. De acuerdo con un informe de Naciones Unidas, los países en desarrollo deben casi 30% de la deuda pública mundial, de la que 70% corresponde a China, India y Brasil. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. Gracias, Lilian, con estos números. De acuerdo con una encuesta de Internations, México es el mejor país para vivir y trabajar para los expatriados. El organismo que se identifica como la principal red global de expatriados y que cuenta con 5 millones de usuarios, aseguró que más de 10,000 personas consultadas de 171 nacionalidades que viven en 172 países eligieron a México por ser un país que cuenta con habitantes amigables porque es fácil también, dicen, encontrar una vivienda. La encuesta tomó en cuenta aspectos relacionados con la calidad de vida, facilidad para establecerse, además de aspectos laborales y finanzas personales. Invitarlo a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este jueves siga la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión se tiene previsto resolver una controversia constitucional que presentó el INAI, reclamando la omisión del Senado de designar a 3 comisionados. Además, revisará la constitucionalidad de algunos artículos del Código de Procedimientos Civiles de Jalisco y también del Código Penal de Aguascalientes. Y nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Soy Oscar González. Muy buenas noches. Nos vemos en la próxima.